Libra, bienvenido a tu lectura semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame saber tu nombre y tu país para tenerte presente siempre en mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el más visto de la semana. Así es que te invito a dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que de esa manera puedas tener más vistas. Y quiero empezar esta lectura de una manera diferente. Quiero darte un consejo de parte de mi nuevo libro. Podría ser también una respuesta a alguna pregunta que tengas. Y funciona de la siguiente manera. Una vez que lo tengas, colocas tus manos encima del libro, arriba del libro. Lo puedes colocar en tu regazo o en una mesa como estoy haciendo en estos instantes. Te tomas unos segundos para meditar, para pensar en la situación por la cual estás pasando. Y luego de eso, entonces, le das vuelta a las páginas del libro. Y te detienes en donde tus guías te digan aquí. Y lees el mensaje. Puede que uno de los dos aplique para ti o que los dos mensajes apliquen para ti. Entonces dice, las recaídas son probables. Te habla entonces de que tengas fuerza de voluntad. Te habla de que hay situaciones que van a llegar a tu vida a tentarte nuevamente. Y con esto te están indicando entonces de que con esa situación que estás pasando tienes que estar mucho más precavido. Realmente no te importa. Te está hablando aquí este mensaje que es situaciones del ego que estás trabajando. Situaciones que tú necesitas aprobación de las demás personas, pero no porque realmente sea importante para ti, sino porque entonces el ego está involucrado y necesitas aprobación o aceptación de las personas a tu alrededor. Así que funciona de esta manera. Puedes tenerme contigo todo el tiempo que quieras. Piensas en tu pregunta, puedes pensar en una en estos instantes para ver qué mensaje tienen para ti este libro. Y aquí te dice, debes de ceder, no seas testarudo. Y el otro consejo para ti es, organiza tus prioridades. Como te digo, tu pregunta puede resonar uno o los dos. E igualmente, si estos mensajes no resonan con la situación, puedes hacerlo nuevamente y recibir otro mensaje especial para ti. Mi libro está exclusivamente en Amazon alrededor del mundo, así es que si lo quieres conseguir, en la descripción está toda la información de cómo lo puedes obtener. Vamos a ver, Libra, cuáles son las energías para ti esta semana. Las energías que coronan tu lectura. Te sale la carta de la comparación. Y esto te está indicando de que hay energías a tu alrededor donde tú estás empezando esta semana, Libra, a analizar el estilo de vida y las situaciones que se están dando en la vida de las otras personas. Y no puedes permitir esto. Tienes que recordarte de que tú tienes un camino completamente diferente al camino de las personas que están a tu alrededor. Y por ende entonces tienes que estar enfocado siempre en ti, en las cosas que tú vas a obtener, en tu camino, no en los caminos de otras personas, porque entonces no vas a poder nunca llegar a tus propias metas, ni disfrutar de las cosas o las bendiciones que tienen también el destino, el universo, Dios marcados para tu camino. Eso también podría indicarte de que algunos de ustedes están teniendo algunos traumas tal vez de su infancia, donde ustedes eran comparados y durante esta semana te encuentras con personas que te están diciendo, pero mira, fulano de tal hace las cosas de una mejor manera en el mismo trabajo, fulanita de tal es mejor que tú, o mira que esta persona o tu hermano, tu papá, tus primos hacen las cosas así y tú todavía no has obtenido esto. Así que te están advirtiendo de que esas energías no permitas que te dominen, no permitas que ni tú te compares con otras personas, ni que otras personas vengan a compararte con alguien o con ellos mismos, porque esto va a estar entonces drenándote y quitándote energía positiva, Libra. Tienes que tener eso siempre en cuenta. Así que esta semana no seas tan difícil contigo mismo, no seas tan duro contigo misma, y busca una forma entonces de poder balancear estas energías si es que tú eres perfeccionista y estás poniéndote estas limitaciones tú mismo, comparando tu vida. Pero mira, fulana de tal, ni le interesa, por ejemplo, fulana de tal no le interesa tener hijos y ya tiene como 4. Yo que hace años añoro tener hijos, todavía no tengo uno. No te pongas en esas comparaciones. Vamos a ver cuáles son los mensajes en estos instantes para tu familia, para tus amigos, si estás trabajando, si estás buscando empleo,
si estás en una relación y si estás soltero. Y al final vamos a responder a tus preguntas interactivas que puedes hacer. Voy a sacar 2 cartas también, así que quédate conmigo hasta el final. Mensaje para tu familia esta semana. Te sale la carta de el juicio y habla de que tu familia durante esta semana van a estar haciéndoles como algún tipo de llamado. Y puede ser la propia familia, guerreros de Libra, que esté dando como un ultimátum. Eso es lo que me están diciendo tus guías en este instante. Dile a Libra que la familia va a darle un ultimátum. Puede ser que tú te las estés recibiendo de parte de ellos o que tú le estés dando ese ultimátum a la familia. Y en algunos casos tendría que ver con esa situación de la comparación, donde tú le vas a estar diciendo a tu familia, basta. Yo tengo mi camino, o no quiero tener hijos, o yo tendré hijos cuando sea el momento necesario, yo tendré pareja cuando sea el momento necesario, yo haré estas cosas en mi vida cuando sea el momento necesario. Pero me están hablando de un ultimátum que se va a dar. Puede ser de tu familia a ti, o tú que se lo estés dando a tu familia durante esta semana. Recuerda que estas lecturas salen un poco antes, pero las energías del 25 de diciembre, perdón, del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Tus amistades esta semana. Sale la carta del Sota de Espadas. Te hablan aquí de que vas a estar cortando con ciertas amistades, ciertas personas que en realidad están hablando de más. Parece que a tu alrededor hay algún amigo que tiene la lengua bastante floja y que dice las cosas sin querer, se le salen las cosas. A que hasta cierto punto parece que hay dudas en tu grupo de amistades si esta persona parece que es alguien joven, es una persona un poco inmadura. Y entonces están como analizando ustedes si esta persona realmente está actuando así, este amigo de ustedes, porque es inmadura o porque es muy inocente y se le salen las cosas sin querer, o si realmente detrás de esa pantalla de persona inocente y una persona que no mata una mosca hay una verdadera víbora escondida. Porque parece que ustedes definitivamente esta semana con sus amistades van a estar quitando y cortando a esta persona porque parece que tiene la lengua muy floja, todo lo habla, todo lo dice. Y después dice, ay, pero yo no sabía que no había que decir esas cosas. Oh. Ah. Si estás trabajando en estos instantes, esta semana en tu trabajo, ¿qué ondas? Mira, parece que va a estar regresando una persona del pasado en tu trabajo. Podría ser un antiguo jefe que va a estar dando como vueltas. Lo veo como caminando en la oficina. Puede ser un antiguo jefe, un antiguo compañero de trabajo o un antiguo dueño de la compañía, una persona que trabajaba allí anteriormente y que tal vez se pudo haber cambiado de departamento, se pudo haber cambiado de empresa o simplemente se jubiló y se retiró y parece que la compañía está dándole un tour por la empresa nuevamente para que vea cómo han cambiado las cosas. Hay energías allí de que parece que quieren que esa persona regrese nuevamente a trabajar allí. Y si eso es el caso, parece que se complican un poco las cositas porque esta persona que regresa al trabajo, una persona que se había ido anteriormente, es una persona bastante complicada. Una persona con la cual hay que protegerse y cuidarse porque es bastante peligrosa. Libra, si estás buscando empleo esta semana, te sale la carta del 7 de copas. Y me están diciendo aquí tus guías de que necesitas colocar tus pies sobre la tierra, que estás con muchas ilusiones, con muchos sueños. Y está bien que las tengas, pero pasa de que me están indicando acá tus guías de que te mantienes con esa ilusión y nunca aterrizas. Que un día amaneces que quieres trabajar en una empresa, al día siguiente quieres ser independiente, después ya no quieres hacer nada, después quieres volver a estudiar. Entonces te están indicando de que, ok, perfecto, ¿qué quieres hacer? El universo te dice, ¿qué quieres hacer? Toma una decisión y hazla, porque en estos momentos te mantienes como a la deriva. No has encontrado todavía como un camino o una decisión con la cual entonces seguir y que se empiece a manifestar. Te están diciendo que esta semana es necesario que coloques los pies sobre la tierra, que definas qué es lo que quieres hacer en tu vida profesional para que se empiece a manifestar, porque el universo se está confundiendo. Dios, ese ser especial en el cual tú creas, no tiene un camino decidido todavía para ti porque tú todavía parece que estás como indeciso. Si estás en una relación, te sale la carta de la templanza. Te están hablando de que tu pareja y tú durante esta semana van a tener un balance perfecto en cuanto a sus energías. Me están indicando también de que podrían estar teniendo algún tipo de conversación muy espiritual, muy con respecto a qué tipo de creencias ustedes están practicando o con las cuales le están teniendo algún tipo de interés. Me indican también de que aquellos que están en la relación podrían estar encontrándose algún tipo de sorpresa cuando estén en su casa e igualmente podrían estar recibiendo algún tipo de invitación para celebrar. Veo 2 personas brindando con unas copas, así que felicidades.
Buenas noticias llegan para la pareja en conjunto durante esta semana. Si estás buscando pareja, te sale la carta del 6 de oros. Y esta carta te indica de que hay una persona en la cual tú estás poniendo toda tu intención, todo tu interés en el amor, y parece que esta semana esa persona te va a evitar. Esa persona no va a estar respondiendo tus mensajes. Puede ser alguien con quien tú creías que había una conexión, pero en realidad la conexión no existía o la conexión simplemente se desintegró. Así que prepárate durante esta semana, porque si tú estás colocando todas tus energías de amor en alguien en particular, esto es alguien que ya conociste o podrías conocer también durante esta semana, con quien a primera vista tú sentirás una gran conexión, pero en realidad no existe. Dice que no estés recibiendo migajas. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte esta semana para ti. Libra, te sale el 4, el 8, el 5 y el 3. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energías, donde vas a estar recibiendo muy buenas noticias, va a ser el día sábado. Así es que muy pendiente a las noticias del día sábado para ti. Vamos a ver en estos momentos la pregunta interactiva. Si gusta, puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta. Recuerda suscribirte, dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Es una pregunta de sí o no que puedes hacer y escoges una de las dos cartas o haces una pregunta para cada carta, como tú gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es la carta del Sol, que responde que sí definitivamente. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es la carta del Rey de Copas en reversa, que te responde que no definitivamente. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están los videos de amor y los otros videos del mes también en mi canal secundario, al cual te invito a suscribirte y activar la campana allá también. Y aquí te aparece el enlace para que visites mi página web y puedas de esa manera conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.